En el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, queremos compartir con vos algunas reflexiones, que son las que orientan las publicaciones de nuestra editorial. Son nuestras ideas, nuestra forma de pensar y entender el mundo en el que vivimos. Los europeos, desde hace mucho tiempo, consideran a su cultura como superior a todas las demás. Y así fue como impusieron su pensamiento, sus ideas, su relato de la historia, como los únicos posibles, desconociendo o desvalorizando los aportes de muchos otros pueblos. Así Colón, por ejemplo, cuando llegó a América, escribió lo siguiente sobre el pueblo que encontró en la isla Guanajaní. Ellos todo tomaban y daban de buena voluntad. Me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. No tienen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban por ignorancia. Es claro que para él los pueblos originarios eran pobres, ignorantes y atrasados. Pero, ¿eran pobres, ignorantes y atrasados? Tenochtitlán, actualmente Ciudad de México, era la capital del Imperio Azteca y tenía, a la llegada de los españoles, 200.000 habitantes, mucho más que las civilizadas París, Constantinopla o Venecia, por ejemplo. Estaba construida sobre el lago Texcoco. Los aztecas construyeron allí islas artificiales para cultivar maíz, calabazas, tomates, porotos. También levantaron barreras y diques de contención para evitar inundaciones. Había allí 4 enormes mercados donde se intercambiaban toda clase de productos. También había en la ciudad templos, escuelas, almacenes, habitaciones para visitantes, talleres de artesanos, un zoológico, jardines. Los mayas, algunos siglos antes, habían realizado impresionantes descubrimientos astronómicos. Nos quedaron como testimonio de su enorme sabiduría los restos de sus ciudades y las pirámides que hoy encontramos en el territorio de Guatemala. También el texto del Popol Vuh, un libro que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya. Un completo compendio de espiritualidad, astrología, mitología, costumbres, historias, leyendas que relatan el origen del mundo y de la civilización. La diversidad de pueblos americanos era y es enorme. Solo en América Latina hoy están reconocidos 522 grupos diferentes. En México son más de 9 millones de personas de 67 pueblos diferentes. Y en Brasil son 241 pueblos y más de 700.000 personas que se sienten parte de ellos. Los españoles, durante el periodo que ellos llamaron conquista, intentaron arrasar con todos ellos y asesinaron centenares de miles de personas. Fue un verdadero genocidio. Eso sí, antes de atacarlos, les leían el siguiente requerimiento. Como mejor podemos, os rogamos y requerimos que toméis al rey y doña Juana como a superiores y reyes de esas islas y tierra firme. Si así lo hicieseis, haríais bien. Y si así no lo hicieseis, con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos la guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos. Y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y sus majestades, y tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos, y los haremos esclavos. Y como tales, los venderemos y dispondremos de ellos como sus majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes y os haremos todos los males y daños que pudiéramos. Y así fue. Murieron unas 60 millones de personas, una vez y media la población actual de Argentina. Muchos en las batallas y los trabajos forzados, otros por las epidemias. Los españoles destruyeron sus ciudades, quemaron sus templos, sus documentos. Intentaron hacer desaparecer todo rastro de su cultura. ¿Para qué? Para quedarse con sus tierras y con su riqueza en nombre de la civilización. Dice el texto nahuatl, preservado en el Códice Florentino. Los españoles estaban deleitándose como si fueran monos, levantaban el oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón, como que cierto es que eso anhelan con gran sed.
Se les ensancha el cuerpo, por eso tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos, ansían el oro. Todas las aventuras de conquista en la historia de la humanidad, bueno, pero sin ir tan lejos, desde, digamos, la conquista de América hasta la guerra de Irak, se disfrazan siempre de obras de caridad. Se supone que las guía la sana intención de dar a conocer el Dios verdadero a los pueblos paganos que viven en la idolatría, o de civilizar a los pueblos que viven en la ignorancia y en el atraso, o de otorgar la libertad a los oprimidos. Son siempre empresas inspiradas por el buen corazón de sus protagonistas. La realidad es muy otra, claro. Siempre que hubo aventuras de posesión de unos países por otros, empresas de humillación de unos países por otros, invasiones, conquistas, siempre detrás hubo algún interés material, concreto, digo, que es siempre inconfesable. Jamás se habla de eso. El genocidio, el etnocidio de los pueblos de América continúan hoy, de muchas formas diferentes. Los españoles impusieron una única religión, una única ciencia, una única verdad, una única historia y sobre todo un único Dios, el Dios dinero. ¿A dónde nos llevó esto? En nuestro continente y en todo el mundo. Hoy vivimos en todo el planeta una enorme crisis de lo que llamamos civilización. Miles de personas mueren en el mar Mediterráneo tratando de llegar a Europa, que los rechaza y los criminaliza. Lo mismo ocurre en la frontera de los Estados Unidos. El tráfico de personas y la esclavitud crecen en todo el mundo. Más de 70 millones de personas se vieron obligados a abandonar sus hogares por las guerras y las persecuciones en todo el mundo. Todos los días ingerimos, sin saberlo, partículas de microplásticos que han sido encontradas en el agua de redes, de lagos, de ríos. Los incendios, producto de la especulación inmobiliaria y de la intención de eliminar bosques para la siembra, están arrasando la selva amazónica, el delta del río Paraná y muchos otros territorios. La Antártida y el Ártico, los casquetes polares y los glaciares, es decir, la reserva de agua dulce del planeta, se están derritiendo por el cambio climático. La industrialización de la agricultura y la ganadería provocan el traslado de virus animales a los seres humanos y generan epidemias cada vez más graves. La minería a cielo abierto hace polvo los cerros para encontrar partículas de oro y plata y contamina el agua con cianuro. El monocultivo sojero destruye la tierra. La fractura hidráulica para extraer petróleo contamina las aguas subterráneas. ¿Y a eso llaman progreso, desarrollo, civilización? La conquista para extraer riquezas no es pasado, es presente. Y los pueblos originarios de América no son pasado, son presente. Ellos proponen, frente al salvajismo de la cultura del dinero, frente al individualismo del sálvese quien pueda, la civilización del buen vivir, una vida en armonía con la naturaleza. El Gmefelén mapuche, el Sumac causay quechua, el ñandereco guaraní. Hoy en Argentina hay registrados 34 pueblos originarios. Son los Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Yoguis, Coya, Coya Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mya Guaraní, Ocloya, Omahuaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selknam, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Cuom, Tonocoté, Vilela y Huichí. Necesitamos recuperar la humanidad, la idea de comunidad, la unidad entre los seres humanos y la naturaleza, entre el pensar y el sentir, entre la mente y el cuerpo. Necesitamos escuchar sus enseñanzas, aprender de sus saberes ancestrales, volver a pensar si progresar es consumir cada vez más y más objetos, reflexionar sobre nuestra forma de vivir y preguntarnos, ¿de qué lado está la civilización? ¿Y de qué lado está el atraso, la ignorancia
y la barbarie. Nuestros libros hablan de estas cosas. Intentan ayudar a que circulen otros conocimientos, otras cosmovisiones, otras miradas. Tratamos de contar las historias negadas, ocultas. Recórrelos, usalos. Ayúdanos a difundirlos. Si querés conocer la otra historia, si defendés una educación que enseñe a pensar y no a repetir y a obedecer, usa los textos de ediciones Pido la Palabra. Libros desde la Patagonia.